provocar su amor, porque nosotros aún no hacíamos nada para empezar, como para provocarlo. Mas sin embargo él sabía que íbamos a pecar. Cuando el apóstol Pablo escribió en Romanos, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, recordemos que la escritura para nosotros es como nueva, como hombres, porque el apóstol Pablo lo escribe, es inspirado por el Espíritu Santo, pero Cristo es la palabra y Cristo es eterno. Esa palabra ya estaba en la mente de Dios antes de que el apóstol Pablo lo escribiera. Es decir, Dios sabía que lo único que su creación iba a hacer era pecar. Más grande vemos la misericordia del Señor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue algo nuevo para Dios, sino que Dios ya sabía que tú y yo íbamos a pecar. Eso sí lo sabía, obviamente. Si Dios ha de ser adorado y el corazón de sus hijos probado, es importante que tengamos ideas claras acerca de la verdad preciosa del amor de Dios. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera habido en nosotros, hermano, ni en ellos. ¿Qué había en mí? O pregúntate tú, ¿qué había en ti que atrajera el amor de Dios? ¿Pudiera haber alguno aquí entre nosotros, o a lo mejor no, que dijera, bueno, pues es que yo no fui tan mal? Y yo sé que hay gente entre nosotros, entre la congregación aquí local, que no ha sido tan mala, hermanos, en el sentido de que no ha sido una persona como muchos otros de nosotros. Yo conozco aquí, digo, no voy a nombrar, pero algunos que parece que han sido cristianos toda su vida y han tenido una vida buena, han sido buenos hijos, han trabajado, han sido honestos, leales, fieles a su esposo, a su esposa, buenas madres o buenos padres, hermanos, hijos, todo eso. Mas sin embargo, ni aún eso nos podría haber salvado. Mas sin embargo, no quiere decir que todos los seres humanos sean completamente o absolutamente depravados. Es en donde no cuadra mucho en la idea de muchos cristianos. Cuando escuchan depravación total, dicen no somos tan malos, porque no todos son secuestradores y violadores y narcotraficantes, asesinos. Entonces en ellos se ve supuesta bondad. Y eso es un error también, porque de pronto dices, bueno, yo no soy tan malo, yo creo que yo sí le caigo bien a Dios, porque no van más allá a lo eterno, a lo que realmente significa que Adán y Eva hayan pecado como pecaron, rebelándose con Dios, y lo que nosotros heredamos, que ni aún nuestras mejores obras o nuestras mejores actitudes sean tan agradables a Dios como para haber dicho, bueno, esos no son tan malos, entonces no tengo que ir al mundo yo a salvarlos. La realidad es que no hay nada bueno en el ser humano que pueda llevarlo a salvación personal, absolutamente. No sé, te hago la pregunta otra vez, ¿qué había en ti que atrajera el corazón de Dios para amarte? Únicamente pecado, hermanos, únicamente pecado. Y digo, no esa clase de pecados que te nombraba, probablemente pecados menos fuertes. Pero a fin de cuentas el pecado se llama pecado. En nosotros había mentira, había infidelidad, había adulterio, probablemente en muchos fornicación, odio, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, enemistades. Y sabemos de memoria, ¿no?, esos pasajes, y dice, y los que practican tales cosas no heredan el reino. Entonces ninguno de nosotros podía heredar el reino. Nada absolutamente teníamos como para atraer el amor de Dios hacia nosotros. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción, estaba en mi corazón. En nosotros no había absolutamente nada bueno como para causar su atención. Pero qué glorioso saber que no es algo provocado, que es inherente y que es parte de la esencia de Dios. Dios es amor. Y por eso gozamos de ese privilegio de ser amados
por Dios. Ojo también, hermanos, para no confundirnos cuando compartimos, que no estamos diciendo, como aquellos que tienen una doctrina que dicen, Dios amó al mundo, entonces ama a todos y todos se van a salvar. No es así. Recordábamos que cuando Dios dice que ama al mundo, no se refiere a toda la creación, sino se refiere a los suyos que están en el mundo, que practican las cosas del mundo. Y acuérdense que estuvimos estudiando un tiempo atrás acerca de la elección incondicional. Tiene el Señor un pueblo, y siempre desde el Antiguo Testamento vemos que tenía un pueblo. Entonces sí hay un pueblo, más sin embargo los que contradicen estas verdades se imaginan un pueblo muy reducido y se imaginan a un Dios injusto. ¿Por qué salva a unos y a otros no? ¿Por qué si es amor? ¿Por qué quiere salvar a unos y a otros enviarlos al infierno? Y Dios no los envía al infierno, la gente misma va corriendo al infierno. Porque aman las obras de las tinieblas, aborrecen la luz es Jesús. Por eso la gente aparentemente buena que tú y yo les hablamos de Jesús, les caes mal. De fanático no pasas. De loco, ¿yo qué hago con ustedes? No, tranquilo. Esa es la naturaleza. Cuando decimos de naturaleza es algo que es natural. O sea, algo que es normal para el hombre estar enojado con Dios. Y obviamente que el que está enojado con Dios le dices, ¿estás enojado con Dios? Y dice, ¿enojado tú? Yo no. Yo estoy bien, yo no estoy enojado con Dios, porque no entienden que en realidad están enojados con Dios, y eso tiene un porqué. Su espíritu está muerto. El muerto no oye, el muerto no habla, el muerto no ve. Pero el amor de Dios es inherente, hermanos. Bueno, bendito el Señor. Entonces, inherente quiere decir que no hay nada que pueda provocarlo. Dios es amor. Amén. También vimos, hermanos, que Dios, al igual que su amor, es eterno. El amor de Dios es eterno. Necesariamente debe ser así, porque si Dios mismo es eterno, su amor es eterno. Es un atributo que no se termina. Yo he escuchado a algunos hermanos que comparten una doctrina sana y dicen, no, sí, el amor de Dios sí se termina. Porque cuando lleguen algunos impíos y que vayan a condenación eterna, ¿qué pasó con el amor de Dios? No, espérame, el amor de Dios no se termina. Jamás. Dios es amor. Lo que sucede es que ellos dejan de gozar del amor de Dios. Es igual que la paciencia. La paciencia de Dios no se termina, pero para algunos ese atributo ya no será más visible ni va a ser gozado por ellos. Porque cuando lleguen al Dios justo, a ese atributo de su justicia, que Él es completamente íntegro, y lleguen como injustos sin Cristo o con Cristo, pero no como Señor, sino únicamente como su Salvador imaginario, la justicia de Dios les pone un alto. Dios no deja de ser amoroso, Dios no deja de ser paciente, pero esos atributos ya no van a ser visibles, ni van a ser gozados por Él o por ellos. Y esto es para un montón de gentes, hermanos. Va a haber un montón de personas que aún que están dentro de la iglesia, que van a dejar de gozar de esos atributos por la eternidad, y que únicamente se van a estar acordando todo el tiempo de ellos, pero van a estar bajo la ira continua de Dios toda su eternidad. Un montón de gente, hermanos. Es como platicábamos el domingo del dinero falso. Hay un montón de gente que está confiada en el amor de Dios y dicen: el amor de Dios es eterno, el amor de Dios nada lo provoca. O sea, el amor de Dios, como nada lo provoca, es inherente, pues entonces tampoco lo deja de provocar. Entonces, Dios no va a dejar de amarme, nunca. No, realmente yo creo que Dios no va a dejar de amar a su creación, pero su justicia va a impedir, por así decirlo, a sí mismo. Yo sé que para Dios todo es posible, el poder hacer algo más, porque el Señor entregó su máximo amor en la cruz del Calvario. Ya no hay algo más que pudiera hacer. Lo más grande ya lo hizo, hermanos.
Leímos en Jeremías 31:3 el testimonio tan claro del amor de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y qué bendito conocimiento el saber que Dios, grande y santo, triplemente santo, ama a sus hijos antes que el cielo y la tierra fueran creados. Yo de pronto como que me pongo a escarbar un poco esa parte, que no es muy bueno porque no encuentras mucho. Pero digo, ¿será que Dios tuvo que amarnos desde antes de la fundación del mundo, sabiendo quiénes éramos? Dios lo tuvo que hacer así porque sabía que tú y yo, pues obviamente no íbamos a ser justos. Gloria a Dios. Entonces, estas pruebas primeras en cuanto a la inherencia del amor y eterno nos deja en claro, hermanos, que su amor es espontáneo, porque Él nos amó desde muchísimo antes, siglos, que tuviéramos un ser, o hablamos de eternidad. Digo, y esta verdad es una verdad bíblica. Y si quieren vamos a Efesios 1, del 4 al 5, que con eso cerramos, me parece, el miércoles pasado. Efesios 1, 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Parece como si estuviera esta frase un poco desordenada, pero no. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado pues para ello. Platicamos también antes de cerrar, hermanos, ¿qué provoca en tu corazón o en tu sentir el saber que Dios nos ama desmedidamente, al grado que dio a su Hijo por nosotros? De saber que el amor de Dios fue desde antes, mas no en inconsciencia de saber quiénes íbamos a ser. Porque también si llegamos al punto de decir, como me amó desde antes, entonces Él no sabía que yo iba a ser un pecador y por eso me amó. No, hermanos, Dios es completamente sabio. Es absolutamente omnisciente. Y Él sabía que tú y yo íbamos a ser unos pecadores. Él sabía perfectamente que su pueblo iba a pecar y lo iba a colgar en la cruz. Te recuerdo que su pueblo es quien lo colgó en la cruz. Obviamente esto a sabiendas de Él, su pleno conocimiento y dentro de su plan. Pero el Señor no les tomó las manos, ni tampoco les puso maldad en sus corazones como para que hicieran lo que hicieron. Alguien hoy me preguntaba en un devocional que mando fuera de aquí de Guadalajara, y me preguntaba ahí en la plática y me dijo, entonces, ¿cómo sé qué es lo que Dios hace si Él controla todo en mí para tomar una decisión buena o mala? ¿Es una decisión buena o es una decisión mala? Pues digo, ¿cómo yo sé? Si es una decisión buena, pues obviamente la pone el Señor. Si es una decisión mala o un acto malo, no lo pone el Señor, lo pone tu carne. Eso no quiere decir que cuando suceda algo malo es algo que le vamos a atribuir a Satanás. Dios también lo permite, y hemos hablado que aún en medio de la aflicción nosotros aprendemos que Dios nos ama. Pero es decir, si tú y yo pecamos, no es porque Dios nos haga pecar, es porque tú y yo queremos pecar. Entonces hay como esa parte en donde no podemos culpar a Dios. Has oído este comentario, probablemente tú lo has pensado. Entonces, si Dios sabía que iba a pasar, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Es culpa de Dios, entonces. Es una herejía ese pensamiento. Recuerden que la única vez que ha sucedido que el hombre sea inocente es en el huerto del Edén.
La única vez que ha habido inocencia en el hombre, que ellos podían pecar o no pecar, fue con Adán y Eva. De ahí en más, esa doctrina que enseña que los niños nacen inocentes y que ellos no nacen malos y que si mueren van al cielo por su inocencia, es una locura. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, y todos son todos. ¿Entran los niños ahí también? De que no tienen una conciencia en el hacer o no hacer, no la tienen. Y pronto crecen y lo tienen. Pero es decir, hermanos, si a un niño, un bebé, le das una pistola, la puede disparar, y te aseguro que no va a sufrir porque disparó. No siente. El hombre está completamente como en la inconsciencia del mal. Para el hombre el mal no es mal. Entonces no es igual con Adán y Eva. Adán y Eva fueron inocentes, y en la inocencia que ellos tenían, ellos sí podían elegir entre hacer el mal o no, y eligieron hacer el mal. Fue por elección. La culpabilidad de Dios, para los que lo llaman así, sería que les dio la inocencia. Si es que fuera, pero no lo es. Dios los dio en una situación increíble, porque ellos estaban gobernando sobre todo, tenían acceso a todo, controlaban absolutamente todo, hermanos, eran señores sobre esa creación. Y lo que le dijeron a Dios fue: pues no te hago caso. Pero no fue por un acto provocado por Dios. Yo sé que no se sale nada de sus manos, pero el pensar esto iría en contra de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios puso maldad en ellos para que ellos lo traicionaran. No, hermano, esto no puede ser. En Dios no hay maldad. Yo sé que es un misterio y no podemos entrar. Aún en Judas, muchos dicen pues era la voluntad de Dios, pero la Escritura dice que en la última cena entró Satanás en él. O sea, Satanás es el que hace estas cosas. El hombre le dice bienvenido. El hombre le dice pásale, pásale. Por eso la importancia de nosotros mantener las puertas cerradas a la pecaminosidad, porque las puertas del pecado no entran ahí, no entra la presencia de Dios por ahí, sino entra el enemigo, hermanos. Entonces jamás hubo un amor tan grande, aparte de Cristo en la cruz, la separación de Dios con Él, que es lo más grande, como lo hubo también con Adán y Eva, hermanos. El que Dios les dio toda la autoridad y la posibilidad que hicieran lo que ellos quisieran, pero les dijo: de esto no. Entonces no es culpa de Dios que el mundo esté de cabeza, sino es culpa del hombre, completamente. Mas aún así, Dios derrama de su amor para los suyos y su misericordia para toda su creación. Para toda su creación. Y también de su amor, porque yo creo que su misericordia está llena de amor. Mas obviamente eso no les va a exentar a ellos de ir al infierno eterno. Porque es necesario que pongamos los ojos en Jesús. De lo contrario, nadie absolutamente va a poder ir al reino de los cielos y de la tierra al final. Nadie. Entonces, Él es amor e igualmente verdad, siempre, desde el siglo hasta el siglo. Amén. También el amor de Dios es soberano. Y esto también es evidente en sí mismo. Si Dios es soberano y Dios es amor, pues obviamente su amor es soberano. No está obligado para con nadie. Dios es su propia ley y actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real.
Porque Dios es Dios, hermanos, y actúa como le agrada a Él. Porque Dios es amor y ama como a Él le agrada. Y como Dios es amor y es soberano, Él ama a quien Él quiere. A quien Él quiera. Y no podemos ponernos a pelear con eso. Y esta explícita afirmación, ¿recuerdan en dónde la hace? En la Escritura, en Romanos 9:13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y de inmediato nuestra naturaleza pecaminosa y depravada volteamos con Dios y le decimos: pero ¿por qué a uno sí y al otro no, Dios? ¿Por qué no a todos de jalón? Regateamos con Dios y se nos hace injusto que unos no gocen de su amor y otros sí. Y lo hemos platicado muchas veces, es decir: Señor, ¿por qué a mí? No, ¿por qué no a Él? ¿Por qué a mí? No merezco nada. Ese es el pensamiento de un verdadero cristiano. Hoy alguien se me acercó y me dijo: pastor, por un comentario que puse ahí en el Facebook, ¿soy un cristiano tibio? Le dije: hermano, gloria a Dios. Si tú estás preguntando a eso, quiere decir que el Espíritu Santo está tratando contigo y te está humillando y te lleva a ese pensamiento. Es bueno. Claro que no eres un cristiano tibio, porque el cristiano tibio jamás va a aceptar que es tibio. Jamás. El cristiano tibio se va a autodefender. El cristiano tibio se va a justificar y va a querer gozar de un amor que no le corresponde, un amor que no merece, diciendo: Dios me ama, Dios está conmigo, yo soy bueno, yo hago cosas buenas. Pero aquellos que de pronto comienzan a ver como incoherente que el amor de Dios se derrame sobre la vida de algunos de nosotros y digamos: la verdad, Señor, aquí entre tú y yo, a solas, no merezco nada de ti. Esa es una buena señal, pero eso no es un pensamiento provocado. No vas a llegar al espejo a solas y vas a decir: ah, escuché eso, entonces, Señor, no merezco nada. Porque a fin de cuentas Dios sabe si tu corazón está hablando con integridad o no. Vuelvo al ejemplo del dinero falso. El dinero falso, por muy bueno que sea en el banco, se va a topar con el identificador de billetes falsos. De igual manera, con Dios nos topamos con el identificador de hijos falsos. Entonces, este amor soberano de Dios quiere decir que es un amor que se va a derramar sobre los que Él quiera amar. Actúa como Él le agrada, como Él quiera, con quien quiera, hermanos. ¿Cómo responder ante esta verdad? Sabiendo que si estamos aquí y que su verdadera iglesia, la iglesia cristiana, la verdadera, la única, que no está separada ni va a estar separada jamás, goza de ese atributo que Dios reveló y derramó para con los suyos. ¿Qué otra cosa nos puede faltar? Sabiendo que Dios nos ama, no de una manera imaginaria como todos. Porque yo lo que veo con las pancartas de los hermanitos que hacen mucho esfuerzo en salir a evangelizar un evangelio que no es el evangelio verdadero, de Dios te ama. Antes de tiempo, hermanos, antes de presentarle primeramente el juicio que Dios tiene sobre aquellos que viven en pecado, les dan el premio. Se les olvida que somos tan injustos siendo hombres, que si llegan y me dicen primeramente el primer mensaje de ese evangelio: Dios te ama, digo: amén, sí me ama, y tal como soy. Porque eso se predica: te ama tal como eres. Y la verdad sí es cierto, porque ellos pueden justificarse diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo. O pueden decir: porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, es que Él así te ama, pecador. Sí es cierto, sí es verdad, pero aquellos que creen son aquellos que se arrepienten. Si no creyeran, no se arrepentirían. Aquellos de los que Dios habla de aquellos que derramó su amor y ellos se dan cuenta que Dios los ama. A una base de martillazos, hermanos, como aquí con su palabra, porque es un martillo el evangelio, en forma de espada. Pero golpea,
pero te golpea por algo bueno, porque somos piedras. Y el Señor de la piedra tiene que sacar agua, hermanos. Pero ese mensaje de Dios te ama, antes de decir arrepiéntete y cree, no es el verdadero mensaje, hermanos. O ese evangelio de ir a llevar la comida en estos tiempos, o ropa, o vestirnos de payasos y de eso, no es lo verdadero, hermanos. Es bueno y es complementario, pero lo verdadero es decirle que al pueblo que ha transgredido la ley de Dios y por lo cual hay un castigo eterno, y que la única solución para ellos es Jesús. Pero para que la gente crea, primeramente tiene que ver su condición en la que se encuentra: perdido, sin ninguna posibilidad de vivir. Estás caminando directamente a la muerte y tus pies traen un motor que te hacen caminar solo hacia allá. No puedes frenarte, vas a morir, vas a caer al fuego eterno. Y después obviamente podemos presentarle el amor del Señor a través de su Hijo Jesucristo en la redención. Y es tan loco, hermanos, el amor. Aquí mismo en Romanos 9:13 podemos ver, ambos habían tenido los mismos padres, como Jacob y Esaú, hermanos. Ellos tenían los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, eran gemelos. Pero con todo y eso, Dios amó a uno y al otro lo aborreció. ¿Por qué? Porque Dios le agradó así. Como que no agrada, ¿verdad? Mucho. Pero si vemos que nosotros somos amados por Dios, porque nos ha permitido regocijarnos en su palabra, que nos ha dado el don del arrepentimiento, hermanos, que a pesar de nuestras debilidades y nuestra infidelidad, Él ha permanecido fiel. Porque si su amor se basara, ponte a pensar esto, en verdad, si su amor se basara en nuestra fidelidad, hermanos, estaríamos perdidos, completamente hundidos. Porque estaría muy atrevido que alguno de nosotros pudiera decir: no, permíteme, pastor, yo sí soy digno de su amor. Ninguno de nosotros. Así que qué bendición saber esto, y también qué bendición saber que no eres el único que no es digno de su amor. Yo tampoco soy. Yo tampoco. ¿Cómo puedo yo responder a esta verdad de que Dios me ama a pesar de quiénes somos? ¿Qué debo de hacer? Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y dice: si me amas es porque yo te amé primero. Entonces, si tú amas a Jesús, es porque Él te ama. Si no amas a Jesús, pues es porque estás aún muerto, o porque simplemente eres Esaú. Y ahí ya ni para dónde hacerte más que clamar misericordia, si hay una pizca de luz que te haga temblar o temer, para que pidas misericordia, y obviamente va a haber misericordia para ti. Pero aún cuando vemos un panorama de algunos que aparentemente no eran el pueblo de Dios, pero que se acercaron a Cristo pidiendo misericordia para algún milagro o para salvación, y el Señor les salvó, no son añadidos, sino que ellos contaron con una luz pequeña que los llevó a Jesús. Un poco de gracia y de misericordia que en ese momento Dios pone en sus corazones, planeado desde la eternidad, para que pudieran ir, se pudieran añadir. Es decir, hermanos, si alguno entre nosotros sintiera que no ama a Dios, porque no guarda sus mandamientos, ese sería como el identificador: no guardo sus mandamientos, no hago lo que Él dice que yo haga. No únicamente hablo de la ley de Moisés, sino el resto de los mandamientos de Jesús. Entonces pide misericordia para que Él te dé el poder para amarlo.
porque por tu propia fuerza no lo vas a amar, lo vas a aborrecer, lo vas a amar menos que a ti. Si algo como pastor que me hace temblar y temer, ahorita platicaba yo con Pastor Emanuel, es de ver cómo hay un montón de hermanos que dicen amar a Dios, pero sus actos demuestran lo contrario. Y eso me hace temer porque conozco las características de aquellos que dicen que son y no son, hermanos. Y conozco el fin de ellos si continúan igual. Como los duros de cerviz. Hay un hermano que estaba platicando y él tuvo un sueño bíblico. Y él vio un montón de gente de su congregación que leía, que oraba, que cantaba, que estaban yéndose directamente al infierno. Entonces, ¿de qué depende? De que no sea aparente, mi hermano, sino sea interno. Algo que no te permita no desayunar a Jesús, no comer a Jesús, no cenar a Jesús y no soñar con Jesús. Me refiero, tú te das cuenta cuando amas a Dios en verdad, cuando no tienes otra cosa que hacer más que pensar en Cristo Jesús, en todo el tiempo. Porque dice que ames sobre todas las cosas, y cuando dice sobre es por encima de todas las cosas. Entonces, esto es bueno, saber que el amor de Dios es derramado a los suyos. Y es bueno también identificar mi nivel de amor hacia con Él. Y es bueno saber también que quien busca encuentra, y quien pide misericordia recibe misericordia. Y hay un montón de ejemplos, hermano, de gente que aparentemente no eran del Señor, no estaban como en su grupo, o parecía que no estaban en sus planes, pero el Padre ya los tenía para Él apartados, como esas ovejas que no están en el redil, que están apartaditas, pero son. Hay un montón de personas que buscaron a Jesús, y que aun cuando aparentemente había una negativa de nuestro Señor Jesucristo, el Señor es lleno de misericordia. Ese es otro atributo que vamos a ver. Y el Señor dijo: todo tuyo, que se haga como tú quieres. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Vete a casa y gózate, que ya está hecho. Eso quiere decir que tómalo tan en serio, hermano y hermana, que si tú no sientes un amor por Dios, locamente enamorado, si tú aún has tenido un amor más grande que hacia con Jesús, si aún algún día estuviste por cortarte las venas por algún amor de juventud y no por Cristo, estás en graves problemas. Mas sin embargo, si aún respiras, tienes la posibilidad de clamar misericordia al Señor y decirle: Padre, ayúdame, quiero amarte, Dios, como tú quieres que yo te ame. Y Él nos va a enfocar en Él mismo, hermanos, porque Él es el que da la fe, Él es el que da el arrepentimiento, Él es el que guarda nuestros pasos. Su palabra es quien nos alumbra en el camino. Hermanos, es un misterio, pero sumamente claro. Pide y se te dará. Entonces, la soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura, al igual que veíamos en la inherencia y en la eternidad de Dios. Entonces podemos afirmar que la causa de su amor es Él mismo. Supongamos por un momento lo contrario. Supongamos que el amor de Dios es regulado por algo externo a su voluntad. Si fuera el caso, su amor se regiría por reglas. Entonces, Él estaría bajo una regla de amor. De manera que, lejos de estar libre, sería gobernado por una ley. ¿Sí me explico?
si algo estuviera regulando el amor de Dios, tendría que haber como reglas para que Dios nos amara. Y estaría regido por una ley. Pero no es así. Volvemos a leer Efesios 1, 4, 5. Yo se los leo. En amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. Asimismo, ¿según qué? ¿Según algún mérito que vio en nosotros? No. Sino según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué es el afecto de su voluntad? Porque es soberano y su amor es soberano también. Gloria al Señor. También, hermanos, el amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Esta es una de las cosas que tenemos que acordar como parte del amor de Dios. Un atributo sobre su atributo, o un atributo que contiene el atributo del amor de Dios, es que es infinito. Eso quiere decir, en cuanto a nuestra salvación, no hay nada que lo mueva, no hay nada que la cambie. El que es salvo, hermano. El que es salvo es regenerado, obviamente. No podemos andar diciendo que somos salvados o que somos salvos si seguimos siendo los mismos. Y esto también no nos puede llevar a actuar que somos salvos, porque volvemos al ejemplo, el Señor sabe si eres o no. Pero todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia llena los cielos y la tierra. Es infinito. Su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Él conoce el futuro, hermano. Él conoce el pasado, el presente. Su poder es tan inmenso que no hay nada absolutamente difícil, mucho menos imposible. No hay nada imposible, mucho menos difícil. Y así mismo como Él es infinito, su amor no tiene límite. Y yo pienso que lo podemos ver esto. Creo que no tenemos otra cosa mejor que hablar o tanto que repetir, sino a Cristo mismo. Y lo podemos ver en Jesús. Y te vuelvo a citar un ejemplo que puede tocar tu corazón. Tu corazón. ¿Tú entregarías a tu hijo por una humanidad pecadora? Ninguno de nosotros, te lo aseguro, hermano. Ninguno. Ni a tu hijo más desobediente. Entonces, ¿puedes ver lo infinito del amor de Dios? ¿O lo inmenso del amor de Dios? ¡Qué increíble! No hay nada que pueda frenar el infinito amor de Dios. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que van más allá de toda medida humana. Es bíblico, ¿saben? Eso nos dice en Efesios 2:4. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. La palabra mucho aquí es sinónimo a de tal manera. Amó Dios al mundo. Por su mucho amor con que nos amó, que de tal manera amó Dios al mundo. Con su infinito amor nos amó, que se dio a sí mismo. Recuerden que el que se crucificó es Dios. Porque en ocasiones como que pensamos que es el Hijo, entonces no es Dios, y pues como que a fin de cuentas el que sufrió fue el Hijo. Pero no, hermanos, la realidad, quien se crucificó es Dios. Dios mismo, la persona de Jesucristo. Entonces, toda la Escritura, hermanos, nos habla acerca de este amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. No podemos calcularlo. Y esto es algo en lo que nos tenemos que apoyar, y es una bendición, porque siendo muy honestos, nosotros nos damos cuenta que día con día, minuto a minuto, le fallamos al Señor. Pero sabiendo que su amor es inherente, que no es provocado, que es eterno, que es soberano, que es infinito, obviamente sería muy injusto descansar en ello.
y seguir pecando deliberadamente sabiendo que Él no va a dejar de amarlo. Recordemos el ejemplo que te daba al principio. Una persona que sigue pecando deliberadamente es una persona que no ama al Señor. Y si no ama al Señor, es porque el Señor tampoco lo ama a Él. Sencillo. Porque le amamos, porque Él nos amó primero. Y nos damos cuenta que le amamos si guardamos sus mandamientos. Y tú puedes decir, ¡ouch! Pero yo no guardo sus mandamientos. Pero hermano, ¿aborreces el pecado? ¿Estás intentando hacerlo? ¿Hay un arrepentimiento continuo en ti cuando haces el mal? ¿Ya te das algunos golpes espirituales cuando pecas o cuando fallas a Dios? Sí, es una buena señal, hermano. El Espíritu Santo está tratando en ti. ¿Te has sentido sucio con tu pecado, arrepentido por el pasado? ¿Te duele esa parte? ¿Aún te has sentido como que no mereces o no eres digno de ser llamado un hijo de Dios? Sí, es una buena señal, hermano. Es una buena señal porque el Espíritu Santo está humillándote y te estás dando cuenta quién eres. Leía una publicación, parafraseado porque no recuerdo bien qué decía, pero absolutamente nadie va a agradecer lo que Dios hizo, algo así decía, o eso quería decir, hasta que no comprendan el tamaño del pecado, hermanos. Y la consecuencia de esto no va a calcular hasta que comprendan lo que Cristo pagó por los suyos. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a ser yo fiel al Señor sabiendo qué pasó? ¿Qué pasó ahí en el monte Calavera, hermanos? ¿Qué sucedió ahí? El infinito amor de Dios se vio derramado. Y para que el amor llegara a nosotros, se derramara a nosotros, se derramó la ira de Dios. Imagínate la ira del Dios soberano, eterno, infinito. Entonces no hay nada, hermanos, que pueda compararse con un amor tan sobresaliente. No hay amor que pueda ser calculado como el del Señor. No puede ser calculado, perdón, como el del Señor. Ninguna lengua puede expresar fielmente la infinidad del amor de Dios. Ninguna persona, ninguna mente puede comprender. Excede todo conocimiento. Efesios 3:19 habla de esto. Entonces, las más grandes ideas con respecto al amor que conocemos nosotros se quedan en la nada comparado con el amor de Dios. Más grande que el amor que yo tengo por mi hijo, más grande que el amor que tengo por mi hijo, que tú tienes por tus hijos, mucho más grande que yo daría mi vida por mis hijos, mucho más grande que eso, hermano. Él es Dios, nosotros no merecemos nada bueno, Él lo merecía todo, es dueño de todo, por Él y en Él fueron creadas todas las cosas que hay. Entonces yo mido su amor viendo a un Dios santo, imaginándolo reinando en un trono. Digo imaginándolo, aunque yo sé que es hasta pecado podría llegar a imaginar algo, pero como mi mente y tu mente son finitas, como tienen un límite, no es malo, hermano. Tratar de imaginar conforme a tu carne para poder asimilar. Por eso de pronto tocamos algunos ejemplos que suceden en el día a día para poder entender. Como hay un ejemplo de una reina de Inglaterra que iba a su casa de verano, y en la casa de verano a ella le gustaba despojarse de sus vestimentas de reina y ir al campo a caminar con ropas viejas y sucias. Entonces de pronto había niños ahí muy vagos que la veían y la ofendían. ¡Vieja mendiga! ¡Vagabunda! Entonces los guardaespaldas estaban ahí al cuidado de ella, en lo oculto, y llegaban y regañaban a los niños. ¿No sabes que es la reina? Pues entonces, ¿para qué se viste así? Yo no la reconocí. Lo mismo con Jesús. El Rey del universo salió de su trono, hermanos, teniendo todo, ejércitos de ángeles, todo en su reino. Se despojó a sí mismo, se hizo hombre y vino a humillarse a causa nuestra,
Por amor a Él, primeramente, yo lo sé, para su gloria, pero por causa nuestra, porque Él lo que pagó fue el pecado. No únicamente vino a mostrar la gloria, sino vino a mostrar los pecadores que éramos. Entonces, cuando entendemos esa parte, no es malo que nosotros podamos ponernos algunos ejemplos para comprender. Yo he usado en el evangelismo el ejemplo de, imagina a tu hijo, al más pequeño, crucificado, y la gente viéndolo ahí crucificado, oye, es un bebé. ¿Cómo le gritan, maldito, brujo, demonio? Es un bebé. Imagínalo ahí crucificado. ¿Puedes imaginarlo? No, pues ¿cómo es un bebé? Cristo es más santo que cualquier bebé, más bueno que cualquiera. Y eso es el pensamiento que nos tiene que mover día con día, porque como nuestra mente es finita, hermanos, no basta con que un día, un año o años meditemos y digamos, sí, ya entendí, Jesús murió y es el Hijo de Dios. No. Esto tiene que quebrantarnos todo el tiempo, durante toda nuestra vida hasta morir. Ese es el único pensamiento que nos va a llevar a ser obedientes, a amar, a buscarlo, a honrarlo. Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. No hay amor más grande y más sobresaliente que eso. Cristo murió por nosotros. Entonces, imagina tú en tu mente, ¿qué es amor? Y todas las ideas que tengas acerca del amor. ¿Qué es amor para ti? Lo que amas a tu esposa, a tus hijos, eso es amor. Eso queda corto, eso no es nada comparado con el amor de Dios. Es infinito el amor de Dios. Infinito. ¿Se dan cuenta cómo nosotros a veces en minutos o horas o días dejamos de amar a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos cuando nos hacen algo? Y es más grande nuestro coraje y derramamos nuestra ira en el momento del problema, pues Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún los peores pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la gran diferencia abismal. ¿Cómo respondo al Señor? ¿Cómo vivo para el Señor? ¿Cómo amo yo? ¿Cómo perdono? ¿Cómo vivo para Él, hermanos? Es la única manera para que el pueblo de Dios deje de robar. Es la única manera. Robarle gloria, robarle tiempo, robarle el dinero que nos da para dar. Robarle su paciencia, hermanos. Robarle de la salud que nos da. La única manera de dejar de robar lo que es el pecado más cometido por la iglesia, robar, hurtar, el octavo mandamiento, es que veamos a Cristo y a Él crucificado. La única manera, hermanos, no hay otra manera. Y obviamente eso va a ser impulsado por el Espíritu Santo, no es por nosotros, pero es lo que tenemos que hacer. Y es la única manera que nosotros vamos a actuar de la manera correcta, siendo fieles discípulos, verdaderos discípulos, esforzados, aguantando todo, hermanos, tormenta y toda adversidad y tribulaciones y pruebas, y sostener y aguantar y atar las emociones de la ira o de la desesperanza o de la falta de fe o de ofenderlo y no pedirle, o de platicar necesidades antes de platicar con Él, o de que nuestra mente en la mañana esté enfocada, aún dormidos, que mi mente, mi primer pensamiento seas tú, y levantarnos y glorioso Rey, aquí estoy otro día. ¿Qué quieres hacer de mí, Señor? Tanto me has amado, yo como debo de amarte, Dios, ayúdame a amarte en verdad. Eso debe ser tu pensamiento, y no como piensan algunos, pues es que este hermano quiere lavarles el coco. Bueno fuera, hermanos, que yo tuviera el poder de meter un estropajo a nuestras mentes y tallar todo lo negro y dejar ahí brillante únicamente con el nombre de Jesús. Pero no puedo, hermano. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos únicamente en amarlo. ¿Por qué lo dijo? Ámenme sobre todas las cosas. Y no es algo que yo pueda hacer adrede, ¿no? Provocado, decías, hermano, que puede exigir que haga. Es algo que desesperadamente todo predicador temeroso tiene que decirte: despierta y ama al Señor, porque es la única manera de que te des cuenta que tú has sido salvado. Es la única manera. Y
Y no es provocar, no es por ley, no es a fuerzas. Pero la palabra está ahí, dando y dando y dando. Pero la gran mayoría, hermanos, prefiere su orgullo y decir, me voy de aquí porque me pone en evidencia la palabra del Señor. Como compartía John Wesley, mi esposa acaba de compartir algo y dice, tenía alumnos, él daba clases, llegaban de predicar y les preguntaba, ¿alguien fue convertido o alguien se enojó contigo? ¿Te ofendió? No, nada, no sirves para predicador, vete de aquí. Porque cuando el evangelio actúa, o te enojas y odias al predicador, o te conviertes. No hay otra cosa. Pero es una bendición que cuando te hiere el evangelio y te habla el Señor, es Él hablándote y tú tienes que decir amén. Porque si tomas la actitud de enojarte, qué tontería, qué bobería, hermano. Porque es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. A los míos fui y los míos no me conocieron. Cuando el Señor nos habla y nos endurecemos, le decimos, no, ahorita no te recibo. O culpamos al predicador y decimos, no, puro dale, dale, dale. Hermanos, cuando el Señor ha sido tan bueno, ha sido tan duro con nosotros, el evangelio, no predicado, pero también nos ha reconfortado. Y nos ha mostrado su paciencia y su amor, y nos ha exhortado y ha redarguido, y nos ha llenado de gozo saber. El Señor no nos ha tenido únicamente mutilándonos todo el tiempo, ya estaríamos fríos, secos, huecos, muertos. El Señor nos ha dado vida, hermanos, y nos ha estado soplando. Mucho de su paciencia ha sido derramada sobre nosotros, porque su amor es infinito. Él va a seguir siendo amor, aun cuando toda la creación haya ido a juicio ya delante de Él, ¿verdad? Otro atributo dentro del atributo del amor de Dios es la inmutabilidad de su amor. El amor de Dios es inmutable. Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17, de la misma manera el amor de Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Tampoco su amor conoce un cambio o disminución. Dios me dejó de amar, Dios me ama menos. La realidad no, hermanos. Es más, yo me atrevo a decir que ninguna persona sobre la faz de la tierra puede decir que Dios no lo ama. Es de verdad. Aún el peor asesino, aún el abusador de niños, que hay gente, por si no sabías, que sé que sí, que descuartiza niños y les roba sus órganos. Acaban de encontrar un tráiler con niños destazados, hermanos. Dios les da permiso de gozar del sol, de la luna, de las estrellas, de comer, de beber, de dormir, porque aún duermen ellos. No pueden decir que Dios no los ama. La realidad es que la misericordia de Dios está inundada, repleta de amor. Es más, no está separado ese atributo con el otro. Todos los atributos están unidos entre sí, porque todos los atributos hablan de Dios. Es Dios. Entonces su amor es inmutable. En Juan 13:1, hermanos, se nos da otra hermosa ilustración. Aquella misma noche uno de los apóstoles diría, muéstranos al Padre. Imagínate, delante de Jesús. Otro le negaría con juramentos. Y todos iban a ser escandalizados e iban a huir. Yo no sé cómo Juan, porque la escritura dice que ahí estaba Juan con la madre de Jesús, fue que fue. Lo más seguro que se estaba escudando un poco detrás de María, porque una madre, y menos una creyente, iba a tener el límite como para abandonar a su hijo, ¿no? Ahí, digo, es parte también de la misericordia del Señor. Pero todos, hermanos, uno le dijo, muéstranos al Padre. Qué tremendo, ¿no? Otro lo negaría con juramentos. El que le dijo, yo nunca te negaré. Y todos los demás lo abandonaron. Si el amor de Dios fuera mutable,
quiere decir que cambiaría. Tenía ahí mucha, pero mucha razón para cambiar de opinión. Tenía toda la razón como para quitarse los clavos y que en verdad descendiera ese ejército de ángeles a destruir a todos los que estuvieran ahí. Porque la soledad que Dios en el Hijo, en Jesús, sintió, es peor que la soledad que tú has sentido en tu peor momento de tu vida. Peor que cualquier dolor, peor que cualquier angustia, peor, porque Él no únicamente llevó tu soledad y tu dolor y tu angustia, sino llevó la soledad de todo el mundo. Mucho tenía como para decir: buenas noches, ahí nos vemos. Pero su amor era inmutable. Una vez que vino, Él vino a cumplir. Y no iba a cambiar de opinión, hermanos. Aunque aún vemos que la naturaleza de Jesús fue tentada, porque el adversario pensaba que podía hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Así con todo esto y con todo esto que vemos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. El amor divino no está sujeto a las cosas nuestras de ninguna clase. El amor divino es fuerte. Es como la muerte, hermanos. Las muchas aguas no podrán, ¿qué? Apagar. Nada puede apartarnos del amor de Dios. Dice Romanos 8:35 al 39. Nada absolutamente puede apartarnos del amor de Dios. ¿Sabes qué es? ¿Quién se aparta o cómo nos apartamos? Nosotros mismos. Él no se aparta jamás de nosotros. Nosotros nos apartamos por el pecado de Él, como lo hicieron sus discípulos. Mas aún así, Él sigue amándonos. El amor de Dios también es santo, amados. El amor de Dios no lo regula nada, ni es caprichoso, ni lo regula la pasión, ni el sentimiento, sino es un principio de Dios mismo. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma, sino por su justicia, como dice Romanos 5:21. Así su amor nunca choca con su santidad, va completamente de la mano. Dios es luz, dice 1 de Juan 1:3. Y esto se encuentra antes de Dios es amor, en 1 de Juan 4:5. El amor de Dios no es una simple debilidad que da afecto. No es tampoco ninguna especie de muelle lleno de ternura. La Biblia, hermano, la Escritura nos declara que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimientos. Para que no nos confundamos ni permitas que con los que tú hablas y evangelizas piensen que el amor de Dios va a dejar de ser santo. Va de la mano. Y si el Señor castiga a los que aman, imagina qué pasará con los que no aman. O sea, el amor de Dios no va a sobrepasar, por así decir, su santidad o su justicia. Aún nos disciplina porque Él sabe que no nos basta únicamente con su amor, sino tenemos que ser azotados cuando nos recibe por hijos, porque somos tan indisciplinados que ni aún viendo todo su amor, hacemos las cosas como Él quiere. Por eso disciplinamos a nuestros hijos. Yo le he preguntado a mi hijo: ¿qué no ves cuánto te amo? Como para que tú o ustedes me respondan en la manera en cómo responden en la obediencia o en sus tareas. Pero si te das cuenta, nuestros hijos no se dan cuenta de eso. Es la misericordia de Dios, les da arrepentimiento. Pero Dios nos azota continuamente, nos disciplina hasta formarnos en el camino de verdad, que es Cristo.
Y no podemos confundirnos, porque Dios no va a cerrar los ojos al pecado. O sea, su amor no va a permitir que tú y yo pequemos, ni nadie más. Y diga, no importa, yo te amo. Por eso la Escritura no se contradice. Cuando decimos que Dios ama al mundo aún siendo pecador y muere Cristo por nosotros, no quiere decir, sigan pecando, al cabo yo los amo. No, hermanos, Dios no va a cerrar los ojos al pecado. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo. O sea, el Señor es justo. Y por último, hermanos, también de estos atributos que están dentro del atributo único y verdadero del amor de Dios, que el amor de Dios es benigno. El amor y el favor de Dios son indispensables. Esto lo podemos ver en Romanos 8, 32 al 39. ¿Quieren que lo leamos juntos? Vamos ahí. Romanos 8, 32 al 39. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, gloria al Rey. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Podemos percibir claramente el amor de Dios. Es la buena voluntad y la gracia de Dios lo que determinaron el dar a su Hijo por los pecadores. Es su buena voluntad. El amor de Dios es benigno. El amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara. Cristo no murió para hacer un nuevo plan para que Dios nos amara. Eso compréndelo bien. Sino porque amaba a su pueblo. El Calvario es la demostración suprema del amor divino, pero no únicamente ahí muestra su amor, sino que su amor ya viene desde antes. Porque Cristo en la cruz no fue la opción B, sino fue la opción A, siempre y única. Cristo nos amó, Señor Dios nos amó desde antes. Y únicamente eso es la demostración. No es la inauguración de su amor, es la demostración de este amor eterno. Amén, ¿verdad, hermanos? Siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos el Calvario. Siempre que dudes del amor de Dios, recuerda el Calvario. Siempre que dudes de algo, recuerda el Calvario. Siempre que veas que la situación está fuera de tus manos, recuerda el Calvario. ¿Quién va a condenarte si Cristo murió? Y además no únicamente murió, sino que resucitó. Y la Biblia dice también que los que somos sepultados con Cristo, también resucitamos juntamente con Él. Es decir, si Él venció, tú y yo también. Gloria al Rey. Por eso no debemos olvidar. Este pensamiento es el que sostiene a nuestros amados hermanos que mueren como mártires desde el primer siglo, desde los profetas, hermano. Saber que Dios los amaba. Para los cristianos es lo que los sostiene. Hay un libro que quiero que lean todos que se llama El mártir de las catatumbas.
Y hay ahí un testimonio real que dice, había un guerrero, un gladiador, que lo ponían a pelear, y en una ocasión tenía que matar a alguien, y dijo: yo no voy a matar. Él fue a buscar a los cristianos. Los cristianos, por si no sabías, no se congregaban aquí, sino se congregaban en las catatumbas. ¿Sabes qué son las catacumbas? Donde ponían a los muertos, y ahí se congregaban entre muertos. Algunos dicen que eran antesalas del infierno, de tan horribles las condiciones que eran de las catacumbas. Obviamente los cristianos no lo veían así, veían la gloria de Dios aún en medio de la muerte, en ese valle de sombra de muerte. Pero este hombre llegó un día a buscarlos, y la gente se asustó porque sabían que era un gladiador romano. Entonces le dijeron: ¿vienes a matarnos? No, vengo a buscar a ese Dios al que ustedes aman, a ese Dios que las doncellas hermosas, jóvenes, le cantan alabanza en medio del Coliseo, entre los gritos de odio y de horror de los romanos, y que mueren a espada o con leones, y que aún cantan alabanzas. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero de ese Dios al que ustedes aman. Qué hermoso, ¿no? Porque ellos sabían que nada los separaba del amor de Dios, ni aún la peor circunstancia, hermanos. Cuando nosotros dudemos de que Dios nos ama o no, veamos el Calvario. No midas por las cosas que te rodean, sino mide por el Calvario, hermanos. Mide por el Calvario. Y es un pensamiento que no podemos llegar a decir: hoy lo comprendo. Yo no comprendo, hermanos, cómo Dios entregó a su único Hijo por puro pecador como tú y como yo. Y que aún conociendo de su palabra, conociendo de sus requerimientos, conociendo de lo que Él exige a su pueblo, con toda la razón, su pueblo le da la espalda. Y dicen que le aman, pero es con sus dientes nada más. ¡Qué bendición, hermanos! Así que ningún cristiano verdadero dude del amor de Dios cuando sea sometido a pruebas y a aflicciones dolorosas. Las vamos a tener. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, porque Él no tuvo donde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida, como a nosotros. Y aprendiendo del ejemplo de Cristo y del amor de Dios con todas estas cualidades, y te las repito, el amor de Dios es inherente, no lo provoca nada, es eterno, siempre, es soberano, gobierna, es infinito, es inmutable, no cambia, es santo, es benigno. Recordando esto, amados, aprendamos que las bendiciones espirituales que Dios nos da son los dones, principalmente del amor divino. Qué bendición saber que aunque el mundo nos odie, Él nos ame con ese amor incomparable, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos.